Bienvenidos. Si tu alma busca dirección y un significado más profundo para tu camino, recuerda que no llegaste aquí por casualidad. Hay un propósito mayor en cada paso que damos, en cada historia que escuchamos y que nos llega al corazón. Te invitamos a unirte a nosotros, a formar parte de esta comunidad que crece día a día. Suscríbete al canal de Caminos Cristianos y deja que la luz de la palabra ilumine tu camino, fortaleciendo tu fe y preparando tu espíritu para las verdades que transforman tu vida. En aquellos días, Galilea bullía, no solo por el comercio en sus polvorientos caminos o el bullicio de los mercados, sino por un hambre espiritual que no había sido satisfecha por generaciones. El aire estaba cargado de expectación. Antiguas profecías, antes susurradas en las sinagogas, ahora se discutían abiertamente, con una mezcla de esperanza y temor. En medio de esta escena, un hombre caminaba, y su mera presencia parecía dividir el tiempo. No llevaba los rollos de la ley, como los fariseos, ni vestía las elaboradas túnicas de los saduceos. Su poder no provenía de Jerusalén, sino de una autoridad que silenciaba a las multitudes y perturbaba los corazones más endurecidos. Era una autoridad que venía de lo alto. La fama de sus hazañas lo precedía, y la multitud crecía, cada una trayendo consigo un universo de anhelos y dolor. Eran hombres y mujeres cuyas vidas se entretejieron con las ásperas hebras de la ocupación romana y la rigidez religiosa. Lo siguieron por pueblos y campos, no solo para ver milagros, sino para escuchar palabras que sonaban diferentes a todo lo que jamás habían oído. Ese día en particular, junto al mar de Galilea, la presión de la multitud se hizo tan intensa que subió a una de las barcas de pesca ancladas en la orilla. Desde esa plataforma improvisada, con las tranquilas aguas como anfiteatro, miró hacia la ladera y vio no solo rostros, sino también tierra. Vio el estado de cada alma allí. Entonces comenzó a hablar, no con la complejidad de los teólogos, sino con la sencillez de la tierra. Su voz, clara y firme, cortó el aire y sembró la primera semilla de una verdad eterna. Habló de un sembrador, un hombre común y corriente, que salió a sembrar. Y mientras la multitud escuchaba el trabajo del agricultor, el maestro vio con sus ojos espirituales cómo la palabra que salía de su boca se posaba en la vida de cada persona. Vio la tierra compactada a lo largo del camino, corazones tan endurecidos por la preocupación y el escepticismo, que la semilla divina ni siquiera podía penetrar la superficie, dejándola expuesta, vulnerable, lista para ser robada por las fuerzas espirituales malignas que lo vigilaban todo de cerca. Continuó, y su mirada pareció trascender la primera capa de oyentes, alcanzando a aquellos cuyos corazones eran como tierra pedregosa. Vio la emoción inicial, el brillo en los ojos de quienes escuchaban un mensaje de esperanza por primera vez. La semilla de la palabra cayó sobre ellos y brotó con asombrosa rapidez, impulsada por una emoción genuina pero superficial. Sin embargo, bajo la fina capa de tierra fértil de sus sentimientos yacía una roca de incredulidad, de miedo a lo que pensaran los demás, de falta de compromiso real. Sabía que tan pronto como saliera el sol del sufrimiento o la persecución, esa alegría inicial se marchitaría tan rápido como había surgido, pues no había profundidad ni raíces de las que extraer el agua viva de la verdadera fe. Su mirada se dirigió a los demás entre la multitud y vio un terreno diferente, una tierra que parecía fértil pero estaba infestada. Eran corazones divididos, aquellos que recibieron la palabra, pero cuya tierra en el alma ya estaba ocupada por otras semillas, las espinas de las preocupaciones mundanas. Vio la ansiedad por qué comer, qué vestir, cómo pagar los impuestos al César.
Vio la seducción de las riquezas, el deseo de acumular tesoros terrenales que se corroen y son robados por ladrones. La palabra de vida intentó crecer allí, pero fue sofocada sin piedad, privada de luz y espacio por estas espinas que prometían seguridad, pero solo entregaban esclavitud, volviéndola infructuosa. Pero entonces un resplandor de divina satisfacción iluminó su rostro. Su mirada encontró la tierra fértil. Vio los corazones humildes y honestos, las almas que no solo escuchaban, sino que comprendían y acogían la semilla de la verdad en su interior. En ellas, la palabra no se quedó en la superficie ni se asfixió. Se hundió profundamente, echó raíces fuertes y se entrelazó con la esencia misma de su ser. Vio el silencioso y poderoso proceso de germinación, el crecimiento constante y previó la abundante cosecha venidera. Una cosecha del 30, del 60 y hasta del 100 por uno, manifestada en vidas transformadas, en amor, en justicia y en paz. Un testimonio vivo del poder del reino que él había venido a inaugurar. Tras una breve pausa, para que la multitud se sintiera abrumada por el peso de la primera historia, Jesús no cambió de tono, sino que profundizó en el misterio. Si el reino se había sembrado con tanta claridad, ¿por qué el mundo seguía tan confundido, tan confuso? Luego ofreció otra imagen, cambiando el escenario de un campo abierto a una propiedad privada. El reino de los cielos, dijo, era como un hombre que sembró buena semilla en su campo, un acto de propósito, cuidado y buena intención. La multitud podía imaginar la escena, el trabajo honesto, la esperanza de una cosecha pura, la satisfacción del deber cumplido al final del día, con la tierra lista para producir buen trigo. Mientras la imagen de un campo bien sembrado traía paz a los corazones, Jesús introdujo una sombra en la historia. Habló del sueño de los justos, de la vulnerabilidad que trae la noche. Y fue en esa oscuridad, mientras todos dormían, que llegó un enemigo, no con espadas ni gritos, sino con el silencio de un ladrón y la malicia de una serpiente. Ese enemigo no arrancó la buena semilla, pues su objetivo era más sutil y perverso, la corrupción. Sembró cizaña, una mala hierba cuya apariencia inicial se confundía con el trigo justo en medio de la buena cosecha. Su acto no fue de destrucción, sino de infiltración, sembrando el mal en la misma tierra que el bien, destinándolos a crecer juntos bajo el mismo sol y la misma lluvia. Pasó el tiempo, y lo oculto salió a la luz. A medida que las plantas crecían y las espigas comenzaban a formarse, el engaño del enemigo quedó al descubierto. Los sirvientes del dueño del Ugampo, hombres dedicados y celosos, vieron la cizaña mezclada con el trigo y quedaron perplejos. Corrieron hacia su amo, con la angustia del descubrimiento escrita en sus rostros. «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió entonces esta cizaña?» Su pregunta reflejaba la angustia de todo aquel que ve florecer el mal donde se plantó el bien. La confusión de quienes no comprenden la persistencia de la iniquidad en un mundo creado por un Dios bueno. La respuesta del amo, sin embargo, no fue de sorpresa, sino de profunda y serena sabiduría. Reconoció la obra. Un enemigo ha hecho esto. Ante la impulsiva y bien intencionada sugerencia de los sirvientes de arrancar inmediatamente la cizaña, el dueño de la plantación demostró paciencia divina. Se lo prohibió, revelando una verdad desconcertante. Al intentar purificar el campo prematuramente, podrían arrancar también el trigo. Las raíces del bien y del mal, en aquella época, estaban tan entrelazadas que solo el Creador podía separarlas. El mandato fue claro: dejad que crezcan juntos hasta la siega, revelando un plan perfecto y seguro de juicio final que solo pertenece a Dios. Para muchos entre la multitud,
La idea de un reino que crecía en medio de la oposición y a la espera del juicio futuro podría haber parecido distante, casi pasiva. Al percibir esta vacilación, Jesús inmediatamente cambió el enfoque de su lección, desviando la atención del vasto campo hacia la más pequeña de las semillas. Lo que una vez había sido grandioso y complejo ahora se volvería íntimo y milagroso. Les dijo que el reino de los cielos se asemejaba no solo a una gran cosecha futura, sino también a una semilla de mostaza. Una semilla tan diminuta que podía perderse entre los dedos, un comienzo tan insignificante que la mayoría de la gente simplemente lo ignoraría, carente de cualquier promesa visible de grandeza o poder. Sin embargo, esa pequeña semilla, una vez plantada en la tierra por un hombre, no permaneció insignificante. En su interior latía un poder de vida que desafiaba su tamaño. Jesús describió cómo brotó y creció, no para ser una frágil maleza, sino para convertirse en un árbol robusto, la más grande de todas las hierbas. Sus ramas se extendieron con una fuerza y una generosidad que transformaron el paisaje circundante. Su grandeza se convirtió en un refugio, un lugar donde las aves del cielo podían venir a anidar, encontrando refugio y seguridad. Así, el Maestro reveló que el reino, iniciado con un simple sí en el corazón de una persona o con un pequeño grupo de discípulos, poseía el poder divino de crecer, expandirse y convertirse en un refugio espiritual para las naciones. Y para que nadie pensara que la acción del reino era meramente externa y visible, como el crecimiento de un árbol, inmediatamente ofreció una imagen complementaria, llevando la lección al hogar, al trabajo silencioso y oculto de las mujeres. El reino de los cielos, continuó, también era como la levadura, no algo plantado a la vista de todos, sino algo mezclado para transformar desde dentro. Habló de una mujer que tomó una pequeña medida de levadura, una porción que parecería insignificante comparada con la enorme cantidad de harina, unos 20 kilogramos de masa, suficiente para alimentar a toda una comunidad. La mujer no dejó la levadura sobre la masa, sino que la ocultó, removiéndola hasta que desapareció por completo. Y entonces comenzó el milagro invisible, la levadura. Trabajando silenciosamente, sin ostentación, empezó a impregnar cada partícula de la masa. Su influencia se extendió desde dentro, lenta pero constante e inevitablemente, hasta que toda la masa estuvo leudada, transformada en su esencia y lista para cumplir su propósito. Con esta imagen, Jesús enseñó que la presencia del reino en una vida o en una sociedad no era un espectáculo, sino una fuerza interior que santifica, transforma y eleva todo lo que toca, profunda y completamente. Tras explicar cómo el reino creció y se extendió, Jesús sintió la necesidad de revelar su valor supremo. ¿Cuál fue el precio de este reino que comenzó tan pequeño y actuó con tanta discreción? La respuesta llegó en dos nuevas historias, que no hablaban de crecimiento, sino de descubrimiento y renuncia. Volvió a cambiar de escenario, esta vez a un campo al azar bajo el fuerte sol de Judea. Un hombre, quizás un jornalero, cultivaba una tierra que no era suya. Su mente estaba concentrada en la tarea. Su vida era una rutina de trabajo duro por un salario modesto. No buscaba nada más que su pan de cada día, pero de repente, el hierro de su arado chocó con algo sólido, algo que no era roca. La curiosidad venció al cansancio. Excavó con las manos desnudas y descubrió un cofre repleto de monedas de oro y joyas de tiempos olvidados. En ese instante, su mundo cambió. No fue la codicia lo que lo invadió, sino una alegría desbordante, una explosión de júbilo que redefinió todo su futuro. No dudó. Con el corazón rebosante de satisfacción,
escondió el tesoro en el mismo lugar, y impulsado por esta alegría secreta, fue y vendió todo lo que poseía. Cada posesión, cada herramienta, cada mueble, todo fue liquidado. Para otros parecía una locura, pero para él no era un sacrificio. Fue la transacción más inteligente y feliz de su vida, pues intercambiaba lo poco que tenía por un valor incalculable, para que la multitud comprendiera que el valor del reino no solo residía en quienes lo encontraban por casualidad, sino también en quienes lo buscaban con diligencia. Jesús contó otra historia. Esta vez, el protagonista no era un peón de campo, sino un comerciante, un hombre dedicado a buscar y evaluar perlas finas. Era un conocedor, un experto que recorrió tierras y mares, examinando cientos, quizás miles de perlas, siempre en busca de la perfección. Su búsqueda no era un pasatiempo, sino la pasión y el propósito de su existencia. Sabía distinguir lo bueno de lo excelente, lo valioso de lo meramente bello, y su corazón anhelaba encontrar la joya suprema, la pieza que daría sentido a todo su viaje. Y un día, tras años de búsqueda incansable, la encontró. No era una perla más, grande o brillante, era una perla de inestimable valor, perfecta en forma, color y brillo. Al verla, el comerciante supo que su búsqueda había terminado. El valor de esa única perla superaba tanto al de todo su inventario que todo lo demás era secundario. Como el hombre del campo, no sintió el peso de la renuncia, sino la lógica de la sabiduría. Vendió todas las demás perlas y todas sus posesiones, y con el capital adquirido compró esa única joya. El reino de los cielos, enseñó Jesús, era ese bien supremo que satisfacía tanto al buscador diligente como al afortunado que la encontraba. Tras revelar el valor incomparable del reino, Jesús centró su enseñanza en la realidad presente, en cómo este reino se manifestaba en el mundo. Si era tan valioso, ¿cómo se reunía a la gente en él? La imagen pasó de la tierra firme a las vastas aguas del mar de Galilea, una escena familiar para muchos de los pescadores que lo escuchaban. El reino, explicó, era como una gran red barredera arrojada al mar. Esta red no era selectiva, se lanzaba con la intención de abarcar la mayor superficie posible, y en sus mallas recogía todo a su paso. Peces de toda clase, buenos y malos, grandes y pequeños, valiosos e inútiles, eran capturados en la misma operación. La faena de pesca, sin embargo, no terminaba con la pesca. Una vez llena la red, los pescadores la arrastraban con esfuerzo hasta la playa. Allí, sentados en la arena, comenzaba la labor de clasificación, el momento del juicio. Con manos expertas separaban lo valioso de lo inútil. Los buenos peces se colocaban cuidadosamente en cestas destinados al mercado y a la mesa. Los malos, en cambio, se desechaban sin contemplaciones. Jesús dejó la lección explícita y solemne. Así será al fin del mundo. Los ángeles vendrían como pescadores divinos para separar a los justos de los malvados dentro de la gran red de la humanidad, un acto final de discernimiento que revelaría quiénes pertenecían verdaderamente al reino. El peso de esas palabras sobre el juicio final pesaba sobre los discípulos más cercanos. Si el final sería una separación tan definitiva, ¿cómo deberían vivir juntos en el presente? La mente de Pedro, siempre impulsiva y práctica, formuló la pregunta que resonó en los corazones de los demás. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7? La respuesta de Jesús no vendría en un número, sino en una nueva parábola, una que desviaría la atención del juicio de Dios sobre el mundo al juicio que los hombres ejercen en sus propios corazones. El reino de los cielos, comenzó, se asemejaba a un rey que quería ajustar cuentas con sus siervos. Comenzó la contabilidad, y pronto un sirviente fue llevado ante él, quien le debía una suma imposible, 10,000 talentos. Era una deuda tan astronómica
que representaba más que los ingresos de todo un reino. Ningún hombre, ni en 100 vidas, podría pagar semejante suma. Ese sirviente se enfrentaba a la ruina absoluta. La sentencia era inevitable. Él, su esposa, sus hijos y todo lo que poseía serían vendidos para pagar una mísera fracción de la deuda. Ante el abismo, el sirviente se postró, rostro en tierra, y gritó con un aliento de desesperación: «Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Una promesa vacía, nacida de la angustia, que ambos sabían que era imposible. El rey, al ver la absoluta miseria y desesperación del hombre, no se dejó llevar por la lógica de la justicia, sino por algo mucho más profundo. Una profunda compasión lo invadió. Miró al sirviente y no vio a un deudor, sino a un ser humano en agonía. En un acto de misericordia que desafiaba toda razón económica y judicial, el rey fue mucho más allá de lo que el sirviente había pedido. No le dio más tiempo, pues ningún tiempo sería suficiente. En cambio, lo liberó y con autoridad real le perdonó la deuda por completo. Los 10.000 talentos fueron cancelados. El sirviente, que había llegado condenado, quedó libre, con una carga impagable que se le había quitado de encima por un acto de pura gracia. Apenas había salido de la presencia del rey, con la libertad aún fresca en el alma y el peso de una fortuna liberado de sus hombros, el sirviente se encontró con uno de sus compañeros. Este le debía una suma irrisoria en comparación: 100 denarios, el tisín, equivalente a unos pocos meses de trabajo. El recuerdo de la compasión que acababa de recibir se desvaneció como el humo. En un acto de espantosa crueldad, agarró a su colega por el cuello, asfixiándolo, y exigió el pago inmediato con una furia desproporcionada. El pobre deudor, desesperado, cayó de rodillas y pronunció las mismas palabras que el despiadado sirviente le había dicho al rey: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Una súplica que debería haber resonado en su alma, pero que solo encontró un corazón endurecido. La gracia que recibió no lo transformó, simplemente lo expuso. Negándose a mostrar siquiera la más mínima muestra de la misericordia que se le había concedido tan abundantemente, metió a su compañero en la cárcel hasta que pagara la pequeña deuda. La escena, sin embargo, no pasó desapercibida. Otros sirvientes, testigos de la hipocresía, se entristecieron e indignaron profundamente. Fueron a informar de todo al rey. La compasión del soberano se convirtió en justa ira. Llamando al sirviente de nuevo a su presencia, lo confrontó. «Siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» Y revocando su perdón, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Cadena perpetua. La lección sobre la naturaleza del perdón divino, que exige retribución, condujo a otra pregunta fundamental en la mente de los seguidores de Jesús: la justicia de Dios. Si la gracia era el pilar del reino, ¿cómo funcionaban las recompensas? El sentido humano del mérito, que afirmaba que quienes trabajan más merecen más, aún estaba profundamente arraigado en ellos. Para deconstruir esta lógica terrenal, Jesús presentó una nueva historia, una que sacudiría las nociones de justicia y equidad. El reino de los cielos, dijo, era como un hombre dueño de una gran viña, que salió temprano por la mañana, al amanecer, a contratar trabajadores para su cosecha. Fue al mercado, el lugar donde los desempleados esperaban una oportunidad, y acordó con ellos el salario estándar: 1 denario por un día de trabajo. Tras enviar a los primeros trabajadores a la viña, el dueño hizo algo inusual. No se durmió en los laureles. Regresó al mercado alrededor de la hora tercia y vio a otros sin trabajo. Así que los contrató, prometiéndoles pagarles lo justo.
Hizo lo mismo a la hora sexta y a la novena. Su búsqueda de trabajadores parecía insaciable. Su preocupación iba más allá de la simple necesidad de mano de obra. Y entonces, al final de la tarde, alrededor de la hora 11, con solo una hora de trabajo restante, salió de nuevo. Encontró a un último grupo de hombres que habían esperado todo el día, sin nadie que los contratara, y los envió a su viña bajo la misma promesa de justicia. Al caer la tarde, el dueño de la viña llamó a su capataz y dio una orden que trastocó la lógica del trabajo. Llamen a los trabajadores y paguen sus salarios, empezando por el +500, último y terminando por el primero. La fila se formó y la expectación creció. Los contratados a última hora, apenas sudando bajo el sol, fueron los primeros en llegar. Para asombro y alegría de todos, cada uno recibió un denario completo, el salario completo por un día de trabajo. La generosidad del dueño era evidente, un acto de gracia que iba mucho más allá de cualquier obligación contractual, atendiendo las necesidades del trabajador, no solo el tiempo que trabajaba. Cuando llegó el turno de los primeros, aquellos que habían soportado la carga y el calor de todo el día, sus corazones se llenaron de una certeza errónea. Vieron la generosidad del amo y la interpretaron según su propia lógica de mérito, esperando recibir mucho más. Sin embargo, al recibir su pago, cada uno recibió también un denario. La decepción rápidamente se convirtió en murmuración y resentimiento. Se quejaron directamente al dueño, no porque los hubieran engañado, sino porque sentían que la gracia concedida a otros disminuía el valor de sus propios esfuerzos. La respuesta del amo fue serena pero penetrante, exponiendo el meollo del asunto. No había sido injusto con ellos, sino sumamente bueno con los demás. ¿O es que tu ojo es malo porque yo soy bueno?, preguntó, revelando que su envidia era el verdadero problema. La cuestión de la obediencia, planteada por los obreros que cumplían su contrato, pero lo hacían con el corazón equivocado, llevó a Jesús a profundizar en el tema. Se dirigió a los líderes religiosos, cuyas vidas eran una muestra pública de acuerdo con Dios, pero cuyas acciones a menudo lo negaban. Para exponer esta contradicción, contó una breve y concisa parábola sobre un padre y sus dos hijos. El contexto era, de nuevo, la viña, el lugar de trabajo y servicio a Dios. La historia no hablaría de salarios ni recompensas, sino de la esencia de la respuesta humana al llamado divino, cuestionando qué significa realmente hacer la voluntad del Padre. Las palabras que pronunciamos o las acciones que realizamos. El padre se dirigió a su primer hijo con una petición clara y directa: «Hijo, ve a trabajar hoy a mi viña». La respuesta del hijo fue un reflejo de su deseo momentáneo, una negativa dura y contundente: «No quiero». La insubordinación fue explícita, un portazo ante la autoridad paterna. No hubo disculpas, solo la cruda expresión de su rebeldía. Sin embargo, tras la partida del padre, el silencio que siguió dio paso a una batalla interna. El peso de su propia desobediencia comenzó a agobiarlo. El remordimiento y el arrepentimiento invadieron su alma y, conmovido por este cambio de actitud, se levantó, reconsideró su decisión y, sin alardes, fue a la viña y comenzó a trabajar, cumpliendo la voluntad de su padre. El padre se dirigió entonces a su segundo hijo y le hizo la misma petición. La respuesta de éste fue, superficialmente, ideal. Con prontitud y aparente respeto, respondió: «Sí, señor, lo haré». Sus palabras eran la imagen misma de la obediencia, el sonido de la sumisión que cualquier padre anhelaría oír. Validó la autoridad de su padre y accedió verbalmente a su voluntad, presentando la fachada de un hijo perfecto. Sin embargo, este acuerdo nunca llegó a sus pies. Pasaron las horas, el sol salió y se puso en el cielo,
Pero el segundo hijo nunca puso un pie en la viña. Su promesa resultó vacía, una cortesía sin sustancia, una obediencia que solo existía en el aire, pero que nunca se convirtió en acción, obra ni fruto. Concluida la historia, Jesús fijó su mirada en los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, los mismos que se consideraban hijos obedientes de Dios, y les planteó la pregunta decisiva: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Impulsados por la lógica irrefutable de la parábola, admitieron a regañadientes el primero. Con esta respuesta, emitieron su propio juicio. La aplicación de Jesús fue directa y cortante, como una espada de doble filo, afirmando que los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que habían rechazado a Dios con sus vidas, pero se arrepintieron, entrarían en el reino antes que ellos. Y percibiendo la creciente hostilidad en sus corazones, Jesús continuó con una alegoría aún más oscura, una historia que no solo les enseñaría, sino que también les marcaría el destino. Había un terrateniente, un hombre rico, que plantó una viña. El narrador divino detalló el cuidado y la dedicación de este hombre. No escatimó en gastos ni esfuerzos. Él mismo rodeó la viña con un muro protector, cavó un lagar para procesar las uvas y construyó una torre de vigilancia para protegerla de ladrones y animales. Era una propiedad perfecta y completa, equipada con todo lo necesario para una cosecha abundante, reflejo del cuidado de Dios por la nación de Israel. Tras todo esto, confió su obra maestra a unos agricultores, alquilándosela, y partió a una tierra lejana, esperando pacientemente la cosecha. Al llegar la época de la cosecha, el dueño envió a sus siervos a los labradores para cobrarles su parte. Era su derecho, la justa expectativa de alguien que había invertido tanto. Sin embargo, la respuesta de los labradores fue brutal e inexplicable. Revelaron una profunda rebelión, un deseo de apoderarse de lo que no les pertenecía. Apoderándose de los siervos, los trataron con una crueldad asesina, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. El primer mensajero enviado terminó en un derramamiento de sangre, una afrenta directa a la autoridad del dueño de la viña. El mensaje de vuelta no era de fruto, sino de desprecio y rebelión abierta. A pesar de la sangrienta afrenta, el terrateniente demostró una paciencia que trascendió la comprensión humana. En lugar de tomar represalias de inmediato, decidió darles a los arrendatarios otra oportunidad. Envió un segundo grupo de siervos, aún más numeroso y quizás más influyente que el primero, con la esperanza de que la razón prevaleciera. Sin embargo, la paciencia del amo se topó con la misma malicia. Los arrendatarios trataron a este segundo grupo de la misma manera, golpeándolos, apedreándolos y matándolos, afianzando su rebelión y manchando aún más sus manos con sangre inocente. Cada acto de indulgencia del terrateniente se correspondía con una profundización de la iniquidad por parte de los arrendatarios, quienes se engañaban creyendo que su violencia les garantizaría la posesión de la tierra. Finalmente, con un último recurso, el más preciado de todos, el dueño de 1902, la viña tomó una decisión de consecuencias cósmicas. Decidió enviar a su amado hijo. En su corazón pensó: respetarán a mi hijo. Fue la máxima expresión de su confianza, el último intento de apelar a la conciencia de aquellos hombres. Sin embargo, cuando los labradores vieron acercarse al heredero, la codicia eclipsó cualquier atisbo de miedo. Se miraron y una intención asesina se selló entre ellos. Este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomémonos su herencia. Y, en un acto de suprema rebelión, lo agarraron, lo sacaron a rastras de la viña, el lugar que había venido a reclamar, y lo mataron, sellando su propia perdición.
Tras narrar esta oscura alegoría, Jesús dejó que la conclusión saliera de la boca de los propios líderes religiosos, quienes, sin darse cuenta, decretaron su propio juicio. La viña, el reino de Dios, les sería arrebatada y entregada a un pueblo que produciría sus frutos. Para ilustrar esta transferencia de la invitación divina, Jesús continuó con otra parábola, cambiando el escenario de una viña ensangrentada al salón de banquetes de un palacio real. La atmósfera pasó de un violento rechazo a la autoridad al rechazo de una invitación amable. El reino de los cielos, dijo, era como un rey que preparaba un gran banquete de bodas para su hijo, un evento de suma alegría e importancia para todo el reino. El banquete estaba listo. Los animales más gordos habían sido sacrificados y todo estaba magníficamente preparado. El rey envió entonces a sus sirvientes a convocar a los ya invitados a la boda. Esta no era la primera invitación, sino un recordatorio ceremonial de que había llegado la hora del festín. Sin embargo, una reacción inesperada e insultante se produjo por parte de los invitados de honor. Simplemente se negaron a asistir. Al principio no ofrecieron excusas elaboradas. Simplemente una negativa colectiva, una muestra de indiferencia y desprecio por la invitación del rey. La alegría del soberano fue ignorada y el honor de participar en el festín de su hijo se consideró algo insignificante. La persistencia del rey fue tan grande como su honor. Negándose a aceptar la afrenta, envió a otros sirvientes con un mensaje aún más detallado y generoso, apelando al apetito y la razón de los invitados. Díganles que mi banquete está preparado, mis bueyes y animales cebados han sido sacrificados, y todo está listo. Vengan a la boda. El favor fue ofrecido una segunda vez. La respuesta, sin embargo, fue aún más sombría. No, solo ignoraron la llamada, sino que se burlaron de ella. Uno se encogió de hombros y se fue a su campo, otro a sus asuntos, tratando la invitación real como una interrupción trivial. El resto, impulsados por una malicia inexplicable, atacaron a los sirvientes del rey, humillándolos y matándolos. La indiferencia se había convertido en una rebelión asesina. Ante el asesinato de sus mensajeros, la paciencia del rey se agotó, dando paso a la furia de la justicia. El honor de su hijo y la memoria de sus siervos exigían una respuesta. Envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Con los primeros invitados juzgados y declarados indignos, el rey se dirigió a sus siervos y declaró que el banquete de bodas no se cancelaría. El salón de banquetes no estaría vacío. La orden ahora era universal. Id, pues, a los caminos e invitad al banquete de bodas a cuantos encontréis. Y así lo hicieron los sirvientes, reuniendo a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y el salón se llenó de invitados. Sin embargo, al entrar a ver los regalos, el rey notó que un hombre no llevaba el traje nupcial, símbolo de la justicia que él mismo impartía, revelando que la invitación universal aún requería una transformación personal. La lección de que el reino espera una respuesta adecuada, una vida que produzca fruto digno de nuestro llamado, fue profundizada por Jesús con otra imagen tomada de la agricultura. No bastaba con estar plantado en la viña de Dios. Había que dar fruto. Para ilustrar la paciencia divina ante la esterilidad humana, pero también sus límites, contó una parábola concisa y alarmante. La historia se centraba en un solo árbol, un caso práctico de oportunidad y responsabilidad. Había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña, un lugar de especial cuidado, tierra fértil y privilegio. Estando en un lugar así, la expectativa de fruto era más que razonable. Era una consecuencia natural. El dueño de la viña venía año tras año buscando lo esperado, higos.
El primer año solo encontró hojas. Esperó. El segundo año, lo mismo, la apariencia de vida, pero ninguna señal de fruto. La decepción empezó a apoderarse de él. Al tercer año, su paciencia llegó a su fin. 3 años de espera, de cuidados y de tierra ocupada, y el árbol permaneció obstinadamente estéril. Frustrado por las expectativas incumplidas, recurrió al viñador, el cuidador de la plantación, y le dio la orden lógica y justa. Mira, estos 3 años he venido buscando fruto en esta higuera y no lo he encontrado. Córtala, porque sigue ocupando la tierra inútilmente. Ante la sentencia de muerte del árbol, el viñador, quien cuidaba la plantación a diario, intervino con una súplica. No defendió la higuera, pues su esterilidad era indefensa. En cambio, intercedió, pidiendo una última oportunidad, un año más de gracia. Señor, déjala este año, suplicó, hasta que yo mismo cabe alrededor y le ponga estiércol. Ofreció invertir más trabajo, brindarle cuidados intensivos, hacer todo lo humanamente posible para que el árbol respondiera. Su propuesta reveló un corazón que, si bien coincidía con la justicia del dueño, anhelaba la redención, ofreciendo un tiempo extra de misericordia antes de que el hacha finalmente llegara a la raíz. Esta imagen de una vida que necesita un fundamento sólido para dar fruto llevó a Jesús a concluir uno de sus discursos más largos con una parábola final y definitiva. Tras enseñar sobre la ley, la oración, el ayuno y los tesoros del cielo, necesitaba sellarlo todo con una lección de acción. No bastaba con escuchar y admirar sus palabras. Había que construir la vida sobre ellas. Por lo tanto, todo aquel que escuchaba sus enseñanzas era como un constructor que necesitaba elegir un cimiento. La elección no era opcional y determinaría la resistencia de la casa, que era la vida misma, ante las inevitables tormentas que vendrían. Sería la diferencia entre la permanencia y la ruina total. El primer constructor fue llamado prudente por él. Este hombre, al escuchar las palabras del maestro, comprendió que no eran meras sugerencias, sino el único fundamento sólido para la existencia. Optó por construir su casa sobre roca. El trabajo fue arduo. Tuvo que cavar hondo, picar piedras y remover tierra suelta, un esfuerzo que nadie vio, pero que era esencial. Su sabiduría no residía en la belleza de la fachada de su casa, sino en la profundidad y solidez de sus cimientos, ocultos bajo tierra. Construyó con la certeza de que la estabilidad futura dependía del trabajo arduo del presente, testimonio de que la verdadera fe se manifiesta en la obediencia práctica y laboriosa. El segundo constructor fue llamado necio. Él también escuchó exactamente las mismas palabras, los mismos mandamientos y las mismas promesas. La información que poseía era idéntica a la del hombre prudente. La diferencia residía en su respuesta. Buscando el camino más fácil y el resultado más rápido, decidió construir su casa directamente sobre la arena de la playa. Fue una construcción rápida, sin el esfuerzo de cavar ni poner cimientos. Su casa se terminó en un instante, y bajo el cielo azul lucía tan bien como la del otro hombre. Su insensatez residía en su prisa, en su negativa a obedecer, en su creencia de que la apariencia de una casa era más importante que su estructura invisible. Entonces llegó la prueba. Terminó la calma y llegó la tormenta. No fue un chaparrón pasajero, sino un diluvio. Los ríos se desbordaron, los torrentes se precipitaron colina abajo y los vientos soplaron con una furia abrumadora, azotando la casa del hombre prudente. La fuerza de la naturaleza se estrelló contra la estructura con una fuerza que parecía capaz de demoler cualquier cosa. La casa fue azotada, inundada hasta sus cimientos y sometida a una presión implacable. Sin embargo, no cedió.
permaneció en pie, inquebrantable en medio del caos, no por su propia fuerza, sino porque sus cimientos estaban firmemente anclados en la roca de la obediencia a la palabra de Dios. La tormenta reveló la sabiduría oculta de su constructor. La misma tormenta, con la misma furia, se desató sobre la casa del hombre necio. La lluvia, los ríos y los vientos la azotaron con igual fuerza. Pero allí no había roca que resistiera. La arena bajo la casa, que parecía tan firme con buen tiempo, comenzó a ceder y a desmoronarse bajo el impacto de las aguas. Los cimientos, poco profundos, se erosionaron en instantes, y la estructura, sin nada que la sostuviera, se derrumbó. La caída no fue parcial, fue una ruina total y estrepitosa. Jesús describió la escena con terrible contundencia, mostrando que una vida que escucha la palabra, pero no la practica, está destinada al colapso total cuando lleguen las inevitables pruebas de la vida y el juicio. Esta obediencia fundamental, enseñó Jesús, no nació del miedo, sino de un corazón transformado por la gratitud. Y lo ilustró no solo con una parábola, sino en una confrontación real, durante una cena en casa de un fariseo llamado Simón. Mientras él estaba reclinado a la mesa, una mujer, conocida en el pueblo como pecadora, entró en la casa. Llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume y, en silencio, rompió todas las barreras sociales y religiosas. Llorando, comenzó a regar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secárselos con su cabello. Besó sus pies repetidamente y los ungió con el perfume. El fariseo, en su corazón, juzgó tanto a la mujer como a Jesús por permitir tal acto. Percibiendo el juicio silencioso de Simón, Jesús le contó una breve historia. Un acreedor tenía 2 deudores. Comenzó. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. La disparidad era grande, pero su condición era la misma. Ninguno podía pagar la deuda. Ambos se encontraban en un estado de completa insolvencia. Así que el acreedor, en un acto de pura generosidad, los perdonó a ambos. Con la deuda cancelada, Jesús le hizo a Simón la pregunta central: ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió correctamente que sería aquel al que se le perdonara más. Jesús entonces contrastó la falta de cortesía de Simón con el amor desmedido de la mujer, concluyendo que sus muchos pecados habían sido perdonados, y por lo tanto, amaba mucho. Pero a quien se le perdona poco, ama poco. El amor, enseñó el Maestro, no era un sentimiento abstracto, sino un acto concreto de misericordia. Esta verdad se forjó en respuesta a un experto en la ley que, buscando justificación, le preguntó: ¿y quién es mi prójimo? En lugar de una definición teológica, Jesús pintó un cuadro contando una historia que tuvo lugar en uno de los caminos más peligrosos de Judea. Habló de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, una ruta tortuosa y desolada, conocida como Cueva de Ladrones, un lugar de gran vulnerabilidad y escasa ayuda. Y, como era de esperar, el viajero cayó en manos de ladrones. La violencia de los ladrones fue despiadada. No solo le robaron sus pertenencias, sino que también lo despojaron de su ropa, lo golpearon brutalmente y lo abandonaron al borde del camino, medio muerto, debatiéndose entre la vida y la muerte. El tiempo pasó, y el fuerte sol caía sobre el herido. Por casualidad, un sacerdote caminaba por ese mismo camino. Al ver el cuerpo ensangrentado, no se detuvo. Dio la vuelta y pasó de largo. Poco después, un levita, otro oficial del templo, hizo exactamente lo mismo. Ambos hombres, cuyo oficio era servir a Dios y al pueblo, vieron la extrema necesidad, pero la ignoraron, permitiendo que sus reglas de pureza o su miedo prevalecieran sobre el mandamiento del amor. Entonces, la figura heroica más improbable para aquel público apareció en el camino: un samaritano,
un hombre de un pueblo despreciado, considerado enemigo de la fe judía. Al ver al hombre caído, su reacción fue la opuesta a la de los demás. No sintió repulsión ni indiferencia, sino una profunda compasión. Este sentimiento no solo se quedó en su corazón, sino que se desbordó en una acción inmediata y sacrificial. Desmontó, se acercó al herido, limpió sus heridas con aceite y vino y las vendó. Luego, con cuidado, montó al hombre en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó durante la noche. Al día siguiente pagó al posadero y prometió cubrir cualquier gasto adicional. Con esta historia, Jesús redefinió el concepto de prójimo como cualquier persona necesitada de misericordia, y el deber de amar como la disposición a actuar. Pero, ¿cómo podemos tener los recursos espirituales para vivir una vida de tanta generosidad? Para responder a esto, contó otra parábola sobre la necesidad de buscar a Dios con valentía. Imaginó una situación nocturna. Un hombre recibe la visita inesperada de un amigo que llega de viaje a medianoche. El anfitrión, queriendo ser hospitalario, se encuentra en apuros porque no tiene nada en casa que ofrecer a su amigo hambriento. Su despensa está vacía y la necesidad es urgente e inmediata. Conmovido por la necesidad de su amigo, el hombre actúa con valentía. A esa hora tan tardía, va a casa de otro amigo y empieza a llamar, explicando la situación y pidiendo prestados 3 panes. Desde dentro de la casa cerrada llega la respuesta soñolienta e irritada del vecino. «No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme para darte los panes». La negativa era comprensible desde el punto de vista de la comodidad. La amistad, en ese momento, no era lo suficientemente fuerte como para superar la incomodidad de levantarse en mitad de la noche y molestar a toda la familia. Sin embargo, el hombre de afuera no se da por vencido. Sigue llamando, insistiendo, llamando. Su persistencia vence la resistencia de su vecino. Jesús entonces revela la clave de la parábola. Les digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su insistencia, se levantará y le dará lo que necesite. Concluyó extendiendo el principio a nuestra relación con Dios, quien es un Padre amoroso y no un amigo reticente. Debemos pedir, buscar y llamar con la misma persistencia. En ese momento, un hombre entre la multitud, sin comprender la lección espiritual, interrumpió con una petición mundana sobre una herencia, lo que llevó a Jesús a contar una nueva parábola, una severa advertencia contra la avaricia. La tierra de un hombre rico, relató, había producido una cosecha tan extraordinariamente abundante que se encontró ante un problema. Sus graneros ya estaban llenos y no había dónde almacenar el excedente. Su diálogo no era con Dios en agradecimiento, ni con su comunidad en compartir, sino consigo mismo en un monólogo de ansiedad materialista. «¿Qué debo hacer?», le preguntó a su alma. «No tengo dónde almacenar mis cosechas». Su solución fue puramente egocéntrica. «Esto haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis productos y mis bienes». Su enfoque estaba únicamente en acumular, expandir y acaparar para sí mismo. Con su plan de construcción elaborado y su riqueza asegurada, se felicitó y se prometió a sí mismo: «Alma, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete». Creía haber comprado seguridad y felicidad con su riqueza, planeando una vida de ocio y satisfacción personal. Pero, en el apogeo de su confianza, una voz irrumpió en sus pensamientos, la voz de Dios mismo, quien le dio un título diferente: necio. La sentencia divina fue inmediata e irrevocable. «Esta noche te pedirán el alma, ¿y de quién será?». En un instante,
Todos sus planes, sus tesoros y su riqueza se volvieron completamente inútiles ante la realidad de la muerte y el juicio. La advertencia sobre la insensatez de vivir para uno mismo llevó a Jesús a instruir a sus discípulos sobre cómo vivir para el Señor que ha de venir. Si la vida es tan frágil y la eternidad tan segura, la única actitud sensata es la vigilancia. No seáis como el rico insensato, parecía decir, sino como siervos que esperan a su amo. Pintó una imagen de una casa de noche. El amo estaba ausente en una fiesta de bodas, y su regreso era seguro, pero la hora era completamente incierta. Podría ser en la segunda vigilia de la noche, o quizás en la tercera. Para los siervos que se quedaron, la responsabilidad era una: estar listos para recibirlo en cualquier momento. La disposición que describió era activa, no pasiva. Los siervos fieles debían tener los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. La primera imagen era de acción, un siervo con la ropa atada, listo para moverse y trabajar, no holgazaneando en pijama. La segunda era de preparación, la lámpara con aceite y mecha, brillando en la oscuridad, anticipando la llegada. No debían estar dormidos ni distraídos por los placeres de la casa, sino en constante alerta, atentos al sonido de un golpe a la puerta. Su única función era abrir de inmediato, sin demora, en cuanto su amo llegara y llamara. Y la recompensa por tal vigilancia, reveló Jesús, fue una intimidad y un honor inimaginables. Benditos, declaró, serían aquellos siervos a quienes el amo, al regresar, encontraría velando. Y luego describió el acto más asombroso. El amo mismo, el dueño de la casa, se ceñiría los lomos, haría que sus fieles siervos se sentaran a la mesa y él mismo se acercaría a servirles. El cambio de roles fue impactante. El mayor serviría al menor. La recompensa por la fidelidad en la espera no fue el descanso, sino la comunión servida por el propio Maestro, un premio que superó cualquier expectativa humana. Al oír esto, Pedro preguntó si esta bendición era solo para ellos, los discípulos más cercanos, o para todos. En respuesta, Jesús profundizó en el tema de la responsabilidad, contando una parábola complementaria sobre la administración. Preguntó: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso al frente de su casa para que les dé el alimento a su tiempo? La pregunta cambió el enfoque de la simple espera a la gestión activa. Durante la ausencia del Señor no bastaba con estar de guardia. Había que cumplir con los deberes, cuidar de los demás sirvientes, administrar los recursos de la casa con justicia y fidelidad, asegurándose de que cada uno recibiera lo que le correspondía a su debido tiempo. Bendito sería aquel siervo, dijo Jesús, que al regreso de su amo fuera hallado cumpliendo fielmente con sus deberes. Su fidelidad en ausencia del amo sería prueba de su carácter, y la recompensa por esta diligencia sería grande, un ascenso que reflejaría la confianza ganada. De cierto os digo, declaró el Maestro, lo pondrá sobre todos sus bienes. Quien fuera fiel administrando una pequeña parte de la casa, administrando la despensa y el bienestar de sus compañeros, sería honrado con la responsabilidad de toda la fortuna de su amo, una participación en la gloria y la autoridad de éste. Pero, en contraste, Jesús describió al siervo malvado. La caída de este siervo no comenzó con una acción, sino con un pensamiento secreto, una presunción que albergaba en su corazón: mi Señor tarda en venir. La comprensión de que el ajuste de cuentas se había retrasado envenenó su alma y lo llevó a la decadencia moral total. Creyéndose libre de supervisión, abandonó su deber de cuidado y abrazó la tiranía. Comenzó a golpear a los demás sirvientes, abusando de la autoridad que se le había confiado, y se sumió en el libertinaje, comiendo, bebiendo y emborrachándose, viviendo
para el placer del momento, como si su amo nunca fuera a regresar. La llegada del amo de aquel siervo, sin embargo, sería exactamente lo contrario de lo que esperaba. Llegaría en un día inesperado y a una hora desconocida. El juicio sería repentino, la interrupción de su vida disoluta sin previo aviso, y el castigo sería terriblemente severo, proporcional a su infidelidad y crueldad. El amo lo castigaría severamente y lo colocaría entre los infieles, separándolo de la comunidad de los fieles. Ante la severidad de este juicio inesperado, la pregunta implícita era: ¿habrá alguna señal? Para responder a esto, Jesús enseñó a sus discípulos a interpretar los tiempos, usando una analogía de la naturaleza. Los invitó a observar no solo la higuera, sino todos los árboles. Fue una lección de discernimiento espiritual, extraída del libro de la creación. Durante el invierno, los árboles parecen muertos, con sus ramas desnudas y la vida latente. Pero entonces se produce un cambio sutil. Sus ramas se vuelven tiernas y comienzan a aparecer los primeros brotes, mientras las hojas se abren tímidamente. Jesús enfatizó que, al ver esto, todos supieron por sí mismos, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que el verano estaba cerca. Era una señal clara, natural e inequívoca de que una nueva estación estaba a punto de comenzar. Así como el brote de las hojas era una señal irrefutable de la llegada del verano, Jesús enseñó que los acontecimientos proféticos que había predicho serían señales inequívocas de la proximidad del fin. Así también ustedes, dijo, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. El discernimiento espiritual, por lo tanto, era la capacidad de ver la mano de Dios en la historia, reconociendo la época espiritual en la que vivían. Esta necesidad de comprender el verdadero lugar que uno ocupa en el plan de Dios lo llevó a enseñar sobre la importancia de comprender su lugar en la comunidad humana, utilizando una vez más el contexto de un banquete para exponer la naturaleza del orgullo y la humildad. Al observar cómo los invitados a la cena elegían los lugares más prominentes, Jesús les dio un consejo que era a la vez una lección de etiqueta y una profunda verdad espiritual. Les instruyó a no buscar su propio honor. Cuando sean invitados a una boda, dijo, no se sienten en el lugar de honor. Describió la humillación pública que podría derivar. El anfitrión podría llegar con otro invitado más distinguido y pedir, a la vista de todos, que le ceda el asiento. La vergüenza de tener que levantarse y pasar al último lugar sería una consecuencia directa de haberse exaltado. En cambio, Jesús enseñó el camino de la humildad voluntaria. Pero cuando te inviten, aconsejó, ve y siéntate en el último lugar. Esto no era una táctica para llamar la atención, sino la expresión genuina de un corazón que no se considera superior a los demás. Y la consecuencia de esta actitud sería lo opuesto a la humillación. El anfitrión, al ver la humildad del invitado, vendría y lo honraría públicamente diciendo, amigo, sube más alto. Entonces, delante de todos los demás invitados, recibiría el honor que no buscaba para sí mismo, una gloria que le era otorgada, no usurpada. Cerró la lección con uno de los principios fundamentales de su reino, una ley espiritual que rige el ascenso y la caída de las almas. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta advertencia sobre el orgullo que rechaza un lugar humilde fue seguida por una parábola sobre rechazar la propia invitación, motivado no por el orgullo, sino por la preocupación por las cosas de este mundo. Jesús habló de un hombre que dio una gran cena e invitó a muchos. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente a avisar a los invitados que todo estaba listo. Sin embargo, la amable invitación fue recibida con una oleada de excusas corteses que apenas disimulaban la indiferencia de los invitados. Uno a uno,
Comenzaron a justificarse. El primero dijo que había comprado un campo y necesitaba inspeccionarlo. Otro afirmó que había adquirido 5 yuntas de bueyes y necesitaba probarlas. Un tercero, más directo, declaró que se había casado recientemente y por lo tanto no podía asistir. Todas sus excusas se basaban en posesiones, negocios y relaciones terrenales. Las bendiciones que habían recibido en este mundo se convirtieron en la razón por la que rechazaron la mayor de todas las bendiciones: la comunión con su anfitrión. El sirviente regresó e informó a su amo de las negativas. El dueño de la casa reaccionó con justa indignación. Su generosidad había sido despreciada, pero la fiesta no se cancelaría. Con urgencia dio una nueva orden a su sirviente: «Sal pronto a las calles y callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos». La primera oleada de marginados fue acogida, pero aún había espacio. Así que la invitación se extendió más allá de la ciudad, a los caminos y vallados, con la orden de obligarlos a entrar para que la casa se llenara. El reino, rechazado por los autosuficientes, abrió sus puertas a los desvalidos, los necesitados y los olvidados del mundo. Así, con la imagen de una casa llena de invitados inesperados, el maestro concluyó muchas de sus lecciones. Cada historia que relató, de semillas que crecieron, tesoros encontrados, siervos juzgados y festines celebrados, no era un simple ejercicio retórico. Cada parábola era una herramienta divina, aguda y precisa, diseñada para sondear las profundidades del alma humana. No fueron dadas para ser simplemente escuchadas o admiradas por su ingenio, sino para ser vividas. Eran una invitación para que cada oyente examinara la tierra de su propio corazón, reevaluara sus prioridades y viera el mundo a través de la lente de la eternidad. Estas narraciones, por lo tanto, formaron un gran mosaico de verdad, revelando el carácter de Dios y la condición humana. Demostraron que el reino pertenece a los humildes, que la gracia desafía la lógica del mérito y que la vigilancia es la postura constante de quienes esperan. El propósito último de cada parábola fue, y sigue siendo, la transformación radical. Son la llamada del buen pastor, la búsqueda del Padre por su Hijo perdido, la ofrenda de un banquete celestial. Las palabras de Jesús resuenan a través de los siglos, no como historias del pasado, sino como una pregunta viva y presente dirigida a cada uno de nosotros. Al escuchar estas enseñanzas, ¿en qué tipo de terreno está cayendo la palabra en tu vida?